Amigos, muchas gracias por estar conmigo otra vez en esta enseñanza semanal, enseñanza entre semana. Una diferencia importante que debemos de distinguir en nuestros tiempos, en estos últimos tiempos, desde mi punto de vista y el punto de vista de más hermanos, es una diferencia entre una fe trastornada y una fe que está siendo perfeccionada por el mismo Señor. El día de hoy, en tiempos peligrosos, hay personas que lamentablemente su fe ha sido trastornada, que esto pues evidentemente va a traer un resultado gravísimo, malísimo para estas personas y que finalmente pues van a apartarse del Señor en cualquier momento porque probablemente nunca estuvieron cerca del Señor y nunca nadie se los dijo. En este capítulo, en esta diferencia entre una fe trastornada y una fe perfeccionada, es necesario que tengamos la mente abierta, el corazón abierto y que tengamos también esa capacidad de no juzgar, sino que tengamos la capacidad de ver primero mismos, porque el que crea estar firme tenga cuidado de no caer y posteriormente, lejos de hacer una pelea digital o de frente, o defender una causa, o defender una denominación, o defender una congregación, y más aún defender a un predicador famoso o no, esto no conviene en ninguna manera. ¿Ok? Vamos a ver que en la palabra de Dios, Pablo, nuestro querido apóstol, habla acerca de una fe que ha sido trastornada. Y en aquellos entonces fue algo que Pablo tuvo, por gracia de Dios, el tiempo suficiente para hacerlo, para denunciarlo, para hacerles ver y entender a los hermanos de aquel entonces lo que estaba haciendo, pues para ellos un daño muy fuerte. Y voy a leer en 2 de Timoteo 2, 15 al 19, lo que Pablo advierte. Dice, por un lado, lo que es ser un obrero aprobado, y después cómo ha pasado esto de la fe de muchos ha sido trastornada. Estamos hablando de aquel tiempo. Entonces te voy a leer, repito, 2 Timoteo 2, del 15 al 19. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Por quién? Por Dios, obviamente, no por las personas o por los pastores, sino aprobado por Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la doctrina, de acuerdo al evangelio, de acuerdo a la palabra de Dios. Hay personas que pueden avergonzarse por otras cosas de las cuales Dios no dice que se tengan que avergonzar. ¿Cómo es el número de congregantes en una congregación? O cómo es a veces el uso pues prácticamente nulo de tecnología, de grandes pantallas, luces, auditorio pintado de negro, y si no es así, pues estamos atrasados y piensan, y ya incluso les da vergüenza reconocer esto. Sigo leyendo, que usa bien la palabra de verdad, mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Nótese que no usa doctrina, dice palabrerías, vanas palabrerías, hablar, y mucho enseñar, pero finalmente son vanas y profanas palabrerías. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Y su palabra carcomerá como gangrena. ¿A quién? A las personas que lo oyen. No está diciendo que a ellos. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es entonces que Pablo identifica a estas dos personas que están enseñando cosas, pero que trastornan la fe.
Herejía siempre ha habido. Cosas extrañas, raras, esotéricas, demoníacas, siempre ha habido. Aquí el asunto es que hay particularmente una característica que trastorna la fe de algunos. Y es particularmente, en este caso, relacionado con el regreso del Señor, de que la resurrección ya había sucedido. En aquel entonces, sabemos, no había lo que hoy tenemos de medios de comunicación, que algo que pasa en el mundo se sabe en minutos, sino es que en segundos a nivel mundial. Entonces, aquí vamos a ver que finalmente lo que trastornó la fe de muchos es que este par de personas estaban diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Vamos a hablar el día de hoy algo en nuestro tiempo, algo que pues que no hay nada nuevo debajo del sol. Sigue habiendo lamentablemente himeneos y filetos diciendo no que la resurrección ya se efectuó, sino algo yo considero igual de peligroso o incluso más peligroso. Ya ni se acuerdan que va a haber resurrección. Ya hay cosas que ni recuerdan, ni se enseñan, sino que están centradas, como veíamos en el capítulo anterior, sobre otros evangelios. Pero hay cosas muy evidentes, como veíamos, o que deberían de ser muy evidentes, como en el capítulo pasado, de otros evangelios. Pero hay cosas aún más peligrosas y que nosotros debemos de entenderlas, conocerlas, enseñarlas, difundirlas y sobre todo denunciarlas a quien el Señor nos pida hacerlo, pero de la manera adecuada, de la manera correcta y sobre todo de la manera santa, sin hacer juicio. No juzgamos personas, Dios nos libre, porque si no, en lo que juzgamos estamos demostrando que eso mismo hacemos, lo que juzgamos, sino que en nuestra propia vida dar el testimonio de lo que es una fe que está siendo perfeccionada, que ha sido perfeccionada por la sangre de Cristo, y lo vamos a explicar más adelante. Hay temas entonces que de verdad trastornan la fe de muchos y que son actuales. No voy a hablar nada más de doctrinas o de personas o de ciertas congregaciones que yo ni conozco todas, porque es imposible hablar de todas y generalizar, pues es muy fácil. El que generaliza está teniendo una deficiencia de pensamiento verdadero, no tiene un pensamiento verdadero al momento de que generaliza, si no conoce a todas las congregaciones y demás, pero eso lo vamos a ver. Mira, yo considero, son 5 cosas que yo considero que en verdad pueden trastornar la fe de algunos y que las tenemos muy a la mano. Y voy a empezar en primer lugar por la enseñanza acerca de los autollamados mesiánicos. Esto trastorna la fe, ¿por qué? Porque está hablando de que los cristianos hemos sido, si no engañados, sí mal informados, habiéndonos presentado un Jesús romano, como le llaman, por las malas traducciones y bla, bla, bla. Para ellos, la Iglesia Católica ha sellado también en todas las denominaciones, en todas las formas no católicas de cristianismo, ha puesto ese Jesús romano que ni siquiera existe, porque no existe Jesús ni Jesucristo, está mal traducido, sino que es Yeshua. Y que, bueno, finalmente el malentendido por este vulgo de personas que pensamos que lo que decían los evangelios así es, no es así, sino que es un Jesús, es un judío llamado Yeshua, que es el Mesías, y que ese Yeshua es para los judíos y para un Israel espiritual que no tiene nada que ver con la iglesia cristiana, y que son los mesiánicos actuales, pretendiendo aquí el asunto es hacerse judíos a sí mismos, no de raza, porque pues, no son ni cercanamente judíos, de raza o israelitas, hablando de raza, hablando de ADN, no hablando de religión. Así, hacerse judíos a sí mismos con rituales rabínicos y asimismo hacerse a la idea que son ellos judíos mesiánicos actuales, incorporados por la creencia en Yeshua, y que están pues siguiendo, si bien no pueden hacerlo del sacrificio, bendito sea Dios porque no hay templo,
sino todas las cosas relacionadas, la mayor parte de la ley judía. Finalmente no hace daño, tienen una buena alimentación, tienen buenas costumbres higiénicas, tienen buenas costumbres que la misma ley, la ley en sí no es mala. Los 10 mandamientos, a pie, parece todo bueno. El problema es, han querido quitarle a la esposa, hoy novia de Cristo, un Cristo que no solamente fue, es y será el Mesías, el ungido para el pueblo de Israel, sino que es nuestro Salvador. Y que nosotros no seguimos de ninguna manera la ley, sino la ley del Espíritu, la ley de Cristo, que es llevar las cargas los unos de los otros, así cumplir la ley de Cristo, y que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y que es suficiente el sacrificio de Cristo, y que por gracia somos salvos, y que esta gracia no es ni siquiera, es por fe, por una gracia nos ha sido dada una fe que ni siquiera buscábamos, que estábamos perdidos en el mundo y que el Señor nos escogió y nos llamó y nos hizo entender no a Yeshua Mesías y pues a seguir costumbres rabínicas aquí en este país. Estoy hablando desde mi país, me imagino que en otros países habrá también judíos mesiánicos, no judíos sino salvadoreños o no sé, de algún otro país. Porque ni siquiera se hacen llamar cristianos, porque nosotros los pobres cristianos que hemos sido engañados por un Jesús que no se llama Jesús, quién sabe quién era él, se llamaba Yeshua, todo ese argumento. Para quienes me conocen, saben que no hablo sin haber hecho lo más decentemente conforme a mis capacidades una investigación, haberlo escuchado, haberlo visto, no asistido, ¿no? Por cuestiones de seguridad propia y demás, pero sí documentar lo más posible. Hay muchas cosas que hablar en este aspecto que no daría tiempo y que no valen la pena dedicar, ¿ok? El segundo punto que yo creo que sí trastorna la fe cristiana de una manera muy seria, y es desacreditar a toda la iglesia como si un solo predicador que conociera a toda la iglesia viva, generalizando y maldiciendo parejo a todos. Hay personas que son recién convertidas al cristianismo, no sé si nacidas de nuevo o no, pero que oyen a estos paladines de la verdad que tienen mucha razón en algunas cosas no tanto, pero que hacen juicio sobre las malas prácticas cristianas. Tienen razón, el problema es el juicio y la generalización. Yo no tengo el gusto de conocer a predicadores norteamericanos que medio hablan español y agarran parejo como si toda la iglesia fuera como en Estados Unidos. Y generalizando también Estados Unidos, porque yo no sé cómo está toda la iglesia en Estados Unidos. Nadie puede o debería generalizar agarrando parejo y los 10 pecados de la iglesia y los predicadores, ladrones, salteadores y o sea, gente que está muy decepcionada de su denominación bautista, que hablan y todo, pero el problema es la generalización, y eso, una conciencia débil, trastorna la fe. Por eso, quien generalice, no hay que hacerle mucho caso, porque tiene la vista muy corta, está hablando conforme a su experiencia. Nadie conoce todo el cuerpo de Cristo más que el Espíritu Santo, y a veces llevamos grandes sorpresas en donde no pensábamos que estuviera el Señor. Está, es parte del cuerpo de Cristo, y a los ojos humanos igual no se daría mucha inversión de credibilidad, pero ahí está. ¿Por qué? Porque están apegados a la palabra y demás, y que obviamente no son conocidos por estos predicadores de internet que maldicen y señalan el pecado, que existe, que ese es pecado, pero el problema es la generalización. El tercer punto que yo considero que está mal, pero muy mal, en muchas denominaciones, que no vamos a hacer pues pensar que es una u otra en específico, es el olvido voluntario de la esperanza, del arrebatamiento, del regreso del Señor,
de las bodas del Cordero, del milenio y el juicio final, centrándose solo en esta vida. Es decir, todo, absolutamente todo que sea más allá de lo que entendemos por la escatología, de cualquier denominación, pero escatología es algo religioso, es algo que como para qué lo decimos, es algo que no vale la pena, a mí me gusta, yo quiero las bendiciones de Dios hoy aquí, a mí no me interesa hacer una mansión en el cielo, yo quiero una mansión aquí, o sea, todo lo que hablamos, pero el problema, lo que trastorna la fe no solo son, como vimos los otros evangelios, repito, en el capítulo pasado, el problema es que se trastorna la fe de estas personas porque no se les enseña nada de escatología, nada de los eventos futuros. Y dice Pablo, para los que aman la venida del Señor, para los que estamos pendientes, para los que estamos velando y orando. Al quitar esta enseñanza, al quitar esta doctrina del escenario, en automático la mentalidad del creyente nuevo o ya con tiempo se vuelve terrenal, un cristianismo terrenal, sin una noción de la vida eterna real y verdadera, sino de una noción de quiere las bendiciones terrenales, quiere el poder de Dios, como Simón el Mago, quiere por el Espíritu Santo, quiere enriquecerse, quiere ser bendecido, quiere ser pues no sé, exaltado, yo me imagino, y amado por las multitudes en este mundo. Y entonces, ¿para qué hablar del futuro si tenemos un presente tan bonito en este mundo, siendo los consentidos de Dios? Alguien se aventó el chiste de decir que Dios no tiene consentidos, sino que tiene íntimos. Eso o sea, no puede caber. No le puedes soltar el micrófono a cualquier cantante que no tiene lo más elemental de teología cristiana bien interpretada. Entonces se olvida esto, con tal de llenar estadios, con tal de llenar foros, pues hablemos del hoy triunfador, del hoy exitoso y demás. Ya hablamos de otros, insisto, de otros evangelios. La cuarta, en verdad también que trastorna la fe, es el juicio como religioso y legalista a teólogos y a las reglas básicas de hermenéutica, teniendo la interpretación inspiracional profundamente egoísta y megalómana de un Dios terrenal, de un Dios de este mundo. Y el problema, sabemos quién es el Dios de este mundo. Si Jesús nunca nos enseñó a orar y pedir, Señor, santifica al mundo. Él dijo, santifícanos, santifícalos en tu verdad, pero jamás pidió porque este mundo fuera santificado, jamás pidió porque este mundo fuera transformado, jamás pidió que este mundo fuera hecho pues ideal para la iglesia, y que se confundiera la iglesia con el mundo transformado, aunque no fueran creyentes, en un mundo bueno. Algo así como un Imagina de John Lennon, más o menos así. Eso es muy malo y trastorna, insisto, la fe de muchos. Por último, es algo que trastorna mucho la fe, lamentablemente, que lo he visto, que es una forma de vivir. El cristianismo se vende, por llamarlo así, más que un nuevo nacimiento, como un nuevo estilo de vida, como una forma que se entiende que el cristiano es aquel que se congrega en donde le gusta, conforme a sus gustos, y se hace todo lo posible porque sea todo lo que se ve sea bonito y lo más apegado a lo maravilloso del mundo, ¿sí? Con conciertos, con cosas así, que canta canciones de maestros de la fe y trata de hacer lo que le enseñan para su conveniencia, para vivir más relajado, vivir mejor, ser feliz. Y hay otros, incluso afortunados, que
hacen del Espíritu Santo su socio, su partner, su partner de negocio, su partner de ministerio y demás. ¿Sabes? Todas estas 5 cosas que te acabo de mencionar, insisto, no es para juzgar, sino es para tener el cuidado necesario de nosotros mismos y pues tratar de ser instrumentos útiles para Dios, para que con nuestra propia vida y testimonio, enseñanza y doctrina, y siendo hacedores de la palabra, podamos, si es posible, pues enseñarlo a quien el Señor ponga, si no, mantenernos nosotros en santidad. ¿Cuál es la diferencia con una fe perfeccionada? En primer lugar, esa fe perfeccionada es perfeccionada por la sana doctrina enseñada por hacedores de la palabra, que interpretan y usan bien la palabra con una interpretación correcta y adecuada, sin alteraciones, sin agregarle ni quitarle nada, sin agarrar textos fuera de contexto para que sea pretexto para sus fines. Una fe perfeccionada también es la que nos enseña a ser obreros útiles, obreros aprobados por su conciencia limpia delante del Señor. Una fe perfeccionada está muy relacionada con la conciencia limpia, con la sangre de Cristo, la honestidad delante de Dios, de su corazón limpio. Una fe perfeccionada también es aquella que practica los hábitos cristianos. Los hábitos cristianos en Renuevo de Amistad los enseñamos y los practicamos, los 5 hábitos del creyente, que es congregarse, que es orar, que es la palabra de Dios, ofrendar y diezmar y servir. Y dentro de servir, evangelizar. Esos hábitos cristianos son los que nos van a guardar con la sana doctrina, con la enseñanza, con la interpretación y sobre todo siendo hacedores de la palabra. Quiero terminar con este texto del peligro de una fe trastornada, con el peligro de una fe que está siendo, pues ya lo leímos, trastornada y que las personas la van a padecer. ¿Por qué? En 1 de Pedro 5, del 8 al 10, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Ok? ¿Quiénes son estos? Al cual resistir firmes en la fe. Si la fe de esa persona está trastornada entre las 5 cosas que acabo de mencionar horribles, pues evidentemente resistirlo en la fe, pues no va a ser posible. El diablo anda buscando a quien devorar. En mucho del evangelio actual, entre comillas, también es que no hay diablo, no hay mal. Entonces, versículo 9 dice: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el sufrimiento es parte de Él mismo. Una fe perfeccionada es la que Jesús mismo hace que nosotros seamos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos por el mismo Jesucristo, por el Espíritu Santo dado a cada uno de nosotros, que hemos nacido de nuevo, que el Señor nos ha regenerado por su Espíritu Santo, que el Señor nos ha limpiado de nuestros pecados por el arrepentimiento que tuvimos y que tenemos y practicamos el arrepentimiento de los pecados y somos lavados con su sangre hermosa y bendita. Esos que el Señor está perfeccionándonos, afirmándonos en la palabra firme y segura que es la suya, la sana doctrina, fortaleciéndonos con su Espíritu Santo en nuestro hombre interior y estableciéndonos como parte del reino de Dios. Esa es una fe fortalecida, esa es una fe que va a dar fruto, esa es una fe que el Señor mismo hace de nosotros obreros útiles, obreros confiados, obreros seguros de que le vamos a responder al Señor por la gracia bendita que ha derramado en nuestros corazones. Yo te agradezco el tiempo y te pido de favor que
compartas este video y te suscribas a este canal. Te doy muchas bendiciones en el nombre de Jesús y muchas gracias por tu atención.